Primer artículo sobre inteligencia artificial que me ayuda a explicar cuál es la situación en estos momentos, cuál es el presente. El artículo lo firma la queridísima Esther Paniagua y se llama lo de parece carne, pero no lo es. Y explica varias cosas que creo que es importante retener para entender la situación actual de la inteligencia artificial. Lo primero es, estos son máquinas gigantes de autocompletar. ¿Sí? Nada más, no es ni inteligencia ni nada. La segunda cosa que dice, que es muy interesante, y es que cometen errores, pero no es que sea un error, es que es una característica intrínseca de lo que hacen. Como ellos estiman la probabilidad de lo que va a ocurrir, ¿sí? Sacan lo que creen que es más plausible, no lo que es cierto. Y esto le genera que hay un montón de errores, pero es una característica innata de lo que tenemos. Claro, el problema que viene con esto es que nos va a costar muchísimo distinguir entre lo cierto y lo no cierto, ¿sí? Y esto se va a generar una bola increíble que va a afectar a la confianza que tenemos sobre lo que vemos en Internet. Aparte de esto, la siguiente reflexión es ¿y de dónde han sacado todos estos modelos? Entonces, de repente, resulta que todas estas empresas de inteligencia artificial se han metido por todo Internet y han cogido todos los textos, sin pedir permiso, sin pedir nada. Entonces, han sido entrenadas con obras con derechos. Entonces, de repente, aquí hay un lío, porque la gente que tiene estos derechos los está reclamando. Entonces, a partir de ahí, lo que sí que queda claro es que el primer impacto que está viendo es sobre el mundo periodístico. Pero la reflexión aquí es que un periodista no es alguien que hace un copy-paste de unos textos, sino que alguien que investiga y que se asegura que lo que publica es cierto. Y esto a día de hoy, la inteligencia artificial no lo puede hacer. Así que quedaros con el titular de que parece carne, pero no lo es. Muy bien, vámonos al siguiente. En este caso, este artículo lo que nos lleva es a proyectar las capacidades de la inteligencia artificial. Lo que te viene a decir es que básicamente el ser humano lo que se enfrenta en su vida es a una montaña gigantesca de conocimiento y nos dedicamos a atravesarla. El símil es muy chulo. Como somos seres con mayores tecnologías que los animales, la podemos perforar mucho más rápido y mucho más lejos, y además es que de generación en generación tenemos un mecanismo para poder trasladarle a la siguiente generación todo el conocimiento. De tal manera que la siguiente generación tarda unos cuantos años en llegar a la brecha, pero consigue ir profundizando. Lo que nos viene a decir este artículo es que en tiempo pasado tardábamos unos años en poder llegar hasta el final. ¿Sí? Llegar hasta el final de donde estaban los límites del conocimiento humano, pero hoy en día eso lo hemos acelerado gracias a la tecnología. El problema es que hemos creado un ser nuevo, que es la inteligencia artificial, que no se muere y que no va a parar de aprender de forma continuada y va a alargar la brecha gigantesca del conocimiento hasta lugares impensables. Como reflexión de la potencialidad de a lo que nos enfrentamos como especie, creo que es un símil profundamente acertado. Luego, las conclusiones a las que llega probablemente no sé si estoy del todo de acuerdo o necesito pensarlo un poco más, pero esto de que la inteligencia artificial no muere y profundiza hasta lugares donde nunca hemos llegado, y que esto le va a dar una ventaja frente a nosotros, que morimos y es la generación siguiente la que tiene que aprender para poder llegar a esos límites, creo que es algo interesante a reflexionar. Muy bien, y el tercer artículo que me gustaría hacer referencia sobre la inteligencia artificial tiene que ver con la automatización, ¿sí? Hay un montón de herramientas de generación de lenguaje que se estima que va a tener un impacto gigantesco en el trabajo y esto preocupa mucho, ¿sí? Entonces, lo que hace Benedict Evans, que es el autor de este maravilloso artículo, lo que hace es mirar en retrospectiva lo que ha ocurrido con tecnologías anteriores, ¿sí? Y en concreto me ha gustado este pequeño detalle de aquí que dice, hombre, cuando entró el Excel, sí se estimaba que el trabajo de un
de un contable se iba a desaparecer, pero en verdad lo que ha conseguido el Excel es que el contable sea mucho más productivo, gane mucho más peso dentro de la organización, y no solo eso, sino que distribuya la capacidad analítica de toda la organización para poder incluso hacer jornadas intensivas o los viernes acabar mucho antes, con lo cual ha habido un beneficio al cabo de 40 años, ¿sí?, de la introducción de estas tecnologías. Esta es una mirada bastante optimista y también pone un freno a algo que creo que es relevante. Dice, mira, la cantidad de softwares que hay dentro de una compañía está creciendo de forma increíble, pero es que no caben más, ¿sí? Crece mucho, pero la capacidad que tienen las personas que trabajan en una empresa de introducir esas nuevas herramientas, saber cómo funciona y sacarle provecho, hay un gap demasiado grande como para que todas estas tecnologías den un salto y cambien de golpe cómo será una profesión. Con lo cual el cambio será a largo plazo y será más a largo plazo que a corto plazo. Entonces me ha gustado porque lo apoya con cifras, ¿sí?, y reflexiona de forma constructiva sobre los beneficios de esta parte de inteligencia artificial. ¿Recordáis lo que eran los NFTs? ¿Os acordáis? Era una imagen digital que quedaba registrada y única y que a priori eran obras de arte. ¿Sí? Pues los non-fungible tokens, que era como la descripción, pues bueno, 2 años después de estar en boca de todos y ser lo más cool de todo Internet, pues de repente nos hemos dado cuenta de que no valían nada. ¿Sí? A día de hoy, ¿sí?, si nos ponemos a revisar el precio de lo que había pagado la gente, nos damos cuenta de que 73.257 de estas colecciones digitales pues prácticamente no valen absolutamente nada. Es bueno recordar algunos pagos que se han hecho, como el que se pagaron 2,9 millones de euros por el primer tweet de Twitter, ¿sí?, de Jack Dorsey, o que pagaron una burrada de dinero por estos ojos de Melania Trump, ¿sí?, firmados por ella. Entonces, de repente nos damos cuenta de que el ser humano vuelve a caer y caer en los timos de la estampita clásicos de toda la vida. Algo que se pretendía ser único, pues de repente, pues no por ser digital es nuevo o novedoso. Entonces muchas veces nos dejamos arrastrar por estas novedades y lo último de lo último y esta seguridad y que nos da lo digital, pero lo digital es copiable, reemplazable y probablemente igual por eso es difícil que algo que sea copiable, distribuible, sea exclusivo y que incremente su valor en el tiempo. Lo digo como reflexión de otros activos digitales que igual os pueden venir a la cabeza, como las criptomonedas u otras parecidas, ¿vale? Nada, creo que el artículo está chulo porque de repente nos hace recordar algunas fotos de algunas cosas que de repente ganan mucha visibilidad y luego de repente no valen mucho. Muy bien, este artículo me gusta porque analiza los datos que ya empezamos a tener de Waymo y Cruise, que son dos compañías de coches autónomos que tienen el coche que va solo y es un taxi. Y de repente hace una pregunta que me da para reflexionar, y es que ¿son los coches autónomos más seguros que los coches conducidos por un humano? Entonces, como hipótesis creo que está bien. De repente empiezan a sacar un montón de datos y estadísticas, pero lo que más me ha gustado es que de repente nos vamos a tener que comparar con herramientas conducidas por máquinas y a día de hoy no sabemos exactamente cómo evaluar la calidad de nuestra conducción. Lo podemos ver por un accidente, ¿sí? Y de repente, si lo vemos solo por accidentes, nos damos cuenta de que Waymo tiene unas mejores estadísticas en millas recorridas, en este caso, que los coches conducidos por humanos. Ojo, igual sí que es cierto que las máquinas hacen algunas tareas mucho mejor que nosotros. El problema es que igual no vamos a tener una comparativa clara contra la que contrastar. Entonces, la conclusión del artículo os lo dejo, ¿sí? Si queréis os hago un spoiler. Parece ser que
los coches conducidos por máquinas son mucho más seguros que los humanos, y esto es simplemente un artículo de muchas otras tareas que a priori las vemos como imposibles de ser reemplazadas por máquinas, pero igual no estamos tan lejos. El siguiente artículo que me gustaría comentar es este artículo maravilloso que habla de el límite al que estamos llegando sobre sistemas de suscripción en Internet. Entonces, la reflexión es bastante interesante porque, uno, deja claro cuál es la causa. A día de hoy hay un colapso de los sistemas de financiación a través de los medios publicitarios, es decir, la publicidad ya no da para sostener a los medios de comunicación, y esto implica la necesidad de que para que se sostengan alguien tiene que pagar por ellos. El problema de eso es que, bueno, por un lado obliga a los medios de comunicación a buscar sistemas de pago, pero al mismo tiempo se han creado plataformas para los cuales la audiencia pueda pagar por los artículos. Por ejemplo, Substract. Entonces, hace un análisis de cuánto podría ganar alguien que publica sus artículos y sus contenidos dentro de Substract. Y entonces la referencia es muy interesante porque te das cuenta de la desigualdad que está generando. El top 10 de personas en Substract ganan alrededor de 25 millones de euros al año. A partir de ahí, los 100 siguientes ganarían unos 25.000 euros anuales, ¿sí? Claro, el problema es que los siguientes ganan apenas céntimos. Entonces, si no estás dentro del top 100, dentro de una audiencia de unos 14.000 autores, de esto no sacas absolutamente nada. Entonces, luego lo traslada a otras plataformas como OnlyFans y te das cuenta que esa desigualdad está extendida. Entonces, esto lo hace insostenible. No solo lo hace insostenible para los creadores, porque si al final esa clase media de creadores no consigue monetizar esa creación de contenidos, pues lo acabará dejando, ¿sí? Sino que al mismo tiempo estamos en unos precios que suscribirte a un blogger o a alguien que te interese mucho te cuesta lo mismo que la suscripción a un medio de comunicación durante todo el año, que tienen un montón de periodistas y un montón de diferentes recursos. Entonces, esto lo que viene a explicar Nick Hilton es que esto tiene un límite y que estamos llegando y que esto no se sostiene por ningún lado. Entonces, me ha gustado la reflexión en los números y habla de la desigualdad del modelo de Internet que estamos creando. Muy bien, este artículo toca un tema que me ha parecido fundamental en los tiempos que corre, y es cómo se escala una empresa. Parece que hemos pensado que esto de escalar es conseguir facturar mucho más, pero toca el detalle exacto de que escalar realmente es cuando consigues que el negocio crezca haciendo cada vez menos cosas. Entonces, hay dos tipos de negocios: aquellos negocios que para poder crecer más necesitas incorporar más capas de servicio, y esto lleva a más complejidad, a más personas, a más procesos, a más burocracia, a más elementos que complican las operaciones. Entonces sí, tú puedes crecer mucho, pero lo complicas mucho más. Y hay otros negocios que para poder crecer lo que hacen es cada vez hacer menos cosas, pero muchísimo mejor. Como definición de escalabilidad, me ha parecido muy acertada. Es muy cortito y merece la pena que de repente nos demos cuenta de que si los negocios en los que estamos están escalando a base de empujar y añadir más gente, más procesos, más elementos, o están haciendo todo lo contrario. Si es todo lo contrario, entonces, ojo, que igual sí que tienes un negocio digital. Entonces, bigger isn't better. The Company's Scale Dilemma. Está muy bien, léeroslo, que es cortito. El siguiente artículo que os recomiendo es este artículo que habla sobre Noah Harari. Entiendo que todos conocéis a Noah Harari. Noah Harari es el autor de Sapiens y Homo Deus.
ha sido uno de los intelectuales que más proyección y más visibilidad ha ganado en los últimos años, sobre todo a raíz de Sapiens. Y es un artículo que pone en cuestión muchísimo de aquello que le ha hecho famoso a Noah Harari. ¿Sí? Habla de que por un lado, que está muy bien que ha hecho tan popular una serie de teorías, pero la gran mayoría de teorías son simplificaciones muy poco apoyadas. Por ejemplo, Noah Harari dice que uno de los factores que nos hace únicos como especie es la capacidad que tenemos de inventar y construirnos historias. Entonces, este artículo pone en cuestión cada una de las afirmaciones que tiene y me ha hecho reflexionar sobre un tema. El tema es fácil y simple y es, por un lado, Noah Harari ha trasladado un concepto muy difícil de comprender de forma muy didáctica, ¿sí? Como aquellos elementos que nos hace especie, y para hacerlo, obviamente necesita saltarse algunos detalles porque lo hace más comprensible. ¿Hasta qué punto aquellos que hacemos didactismo debemos de ser precisos o podemos darnos libertad para poder explicar conceptos para que sean más fácil entendibles? Este balance entre precisión y facilidad de comprensión es muy complicado, pero me ha hecho ilusión o me ha hecho comprender que no todo tiene que ser precisión. Entonces, después de leer una crítica tan feroz al trabajo que ha hecho Noah Harari, creo que me confirma que tiene mucho mérito mucho de lo que ha escrito. Muy bien, este artículo habla sobre los videojuegos. ¿Tú crees que los videojuegos son violentos? ¿Hace a la gente violenta? Pues bueno, son 10 conceptos que hay alrededor de los juegos y de los videojuegos que están bien recordar. Como por ejemplo es que el juego es inevitable. Es decir, estamos diseñados a jugar. Nos guste o no nos guste, pero jugar nos hace felices. Como concepto me parece importante recordarlo porque te ayuda a entender esa necesidad de orientar nuestro entretenimiento hacia cosas que sean más interactivas. Entonces, bueno, pues de repente me ha servido para ir rescatando algunos conceptos, como que de repente a los niños por los videojuegos les estamos quitando y arrebatando algunas experiencias aventureras, esto de perderse en un bosque, esto de, no sé, hacerse daño en las rodillas, porque cada vez están más dentro que fuera. Hemos expulsado a los niños de algunos espacios que era puro y simplemente un espacio lúdico, y de repente los hemos proyectado de cara al futuro, ¿sí? Creo que por otro lado es importante recordar que cuando jugamos nos metemos y nos sumergimos y de repente podemos ver cuáles son las reglas, ¿sí? Nos ayuda a entender un conjunto de reglas de realidades que igual no son las nuestras, y eso está muy bien. O cosas como que cualquier exceso en esta vida es malo, da igual. Un exceso de trabajo, un exceso de deporte, un exceso de videojuegos es malo. No hay uno que sea peor de todo. El exceso nos lleva a sentimientos agresivos o a sufrir o a generar unas emociones que luego no somos fácilmente controlables. Entonces, como colofón de este artículo me ha gustado mucho esto de sin el juego estamos condenados a ser espectadores melancólicos de esa triste búsqueda de la alegría que se convierte en una vida permanentemente seria. Entonces, me ha gustado recordar de que la vida es juego y que toca jugar más. Y el último artículo habla de la experiencia del cliente y habla de que falló el papel higiénico, ¿sí? Entonces, cuando tú te dedicas a trabajar la experiencia de cliente, puedes tener absolutamente todos los detalles controlados, ¿sí? Ostras, tengo que conseguir que la gente cuando entre en el evento vea esto, pero al final una única cosa, un pequeño detalle, hace que toda la experiencia se desvanezca. En este caso, el autor es Kerman
Y habla de cómo al montar un evento, pues un evento súper exclusivo con lo mejor del mundo mundial, pues de repente los comentarios que recibieron de esos VIPs es todo era un 10, pero fallaron en la guinda. El papel era finísimo y se rompía, parecía de marca blanca de un supermercado malo. Como tú tienes que estar hasta el último detalle si realmente cuidas la experiencia del cliente. Esto a mí me ha ocurrido con el libro de data y las opiniones que hay en Amazon. De repente te das cuenta que hay gente opinando de si recibió tarde el envío, si el papel le gustó más o menos, independientemente del contenido. Entonces, tú para poder tener controlado toda la experiencia tienes que tener en cuenta el papel higiénico.